Y como les decía, para mí es un honor y un placer estar y compartir con ustedes este foro tan significativo, con muchos conocimientos a lo largo de todas las ponencias. El objetivo principal de mi ponencia es desmitificar que la fuerza solo se entrena con pesas caras, demostrando que con principios biológicos claros se puede transformar cualquier espacio comunitario en verdadero centro de acondicionamiento físico. Esto nos lleva a analizar esta imagen. Por este lado tenemos el típico gimnasio comercial, con máquinas carísimas, altos costos en mensualidades, en fin, una tonelada de metal. Y por otro lado tenemos la realidad comunitaria. Aquí entra en juego la biología del entrenamiento físico eficaz, que depende estrictamente de la biomecánica y de poder utilizar nuestro propio peso corporal para cualquier entrenamiento físico. Y es que si lo analizamos bien, nuestros músculos no entienden de máquina o de la marca de la máquina que estamos utilizando. Nuestros músculos solo entienden de adaptación y de tensión. Eso nos lleva a nuestro primer punto, que es control y dosificación de las cargas. Tenemos el control paramétrico frente al trabajo al ojo. No se puede trabajar a simple vista, eso lo sabemos todos. Debemos tener una planificación. Debemos de trabajar de forma no improvisada. Y esos volúmenes de la carga se reflejan en volumen, intensidad y densidad. El volumen es la base métrica de cualquier rutina, inclusive si nos encontramos en un espacio donde no tenemos a la vista una pesa o un disco. Podemos medir fácilmente el volumen contando las series, las repeticiones o el tiempo que pasamos bajo tensión. Es decir, por ejemplo, realizar tres series de 12 repeticiones, ese es un dato exacto que se puede registrar y que podemos mejorarlo cada semana. Cuando hablamos de intensidad, entonces si nos encontramos en un lugar totalmente vacío, sin una pesa o sin un disco, ¿cómo aumentamos la intensidad de un ejercicio? Fácilmente utilizando la biomecánica. Cambiamos la postura, los brazos de palanca. Por ejemplo, si estamos realizando una flexión y extensión de codo con las rodillas en el piso, aumentamos la intensidad fácilmente elevando los pies en un banco o por ejemplo, en bloques, porque estamos trabajando con recursos limitados. Ahí fácilmente utilizamos biomecánica. Y para una sentadilla, ¿cómo podemos aumentar la intensidad de esa sentadilla? Si lo hacemos de forma que la sentadilla sea de forma que bajemos, digamos, bajo a unos 4 segundos, por ejemplo, automáticamente ya aumentamos la intensidad de esos ejercicios. Y lo mejor de todo es que no dependimos de una máquina, no dependimos de algún tipo de pesa o de mancuerna, simplemente usamos biomecánica. Cuando hablamos de la densidad, es básicamente controlar los tiempos entre series. Si descansamos 45 segundos, en lugar de hacerlo por 2 minutos, el estímulo se vuelve más denso y metabólico. Esto quiere decir que nuestro cuerpo lo llevamos a trabajar al máximo, simplemente jugando con el cronómetro entre descanso. Muy bien. Y para eso tenemos unas herramientas de alto impacto biológico y costo cero. Estas herramientas son de fácil acceso y se pueden diseñar por nosotros mismos, como por ejemplo la calistenia, que es trabajar con nuestro propio peso corporal. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, realizando flexión y extensión en barras paralelas. Trabajamos nuestro tren superior y para nuestro tren inferior podemos utilizar zancadas, búlgaras, podemos utilizar también elevación de la pelvis. Y aquí estamos utilizando nuestro propio peso corporal. Es una manera fácil, sencilla y efectiva. Pero pues todos sabemos que necesitamos que ese entrenamiento físico vaya aumentando de forma progresiva. No podemos estar siempre con lo mismo. El entrenamiento físico debe ir avanzando de forma progresiva, es decir, poco a poco. Para eso tenemos estas sobrecargas artesanales.
Por ejemplo, un balón viejo lo rellenamos con arena y fácilmente tenemos un balón medicinal. Un morral también podemos llenarlo con piedra o libros pesados y tenemos una sobrecarga artesanal. ¿Y qué me dicen de las botellitas de agua? Fácil acceso, bajo costo y que sirven perfectamente como unas mancuernas. También tenemos las bandas elásticas. Estas son buenísimas, muy efectivas, porque nos ayuda a vectorizar la fuerza. Podemos hacer de forma horizontal, de forma vertical. Podemos trabajar distintos músculos del cuerpo y podemos tener en un espacio pequeño un centro de acondicionamiento físico allí. Nos vamos ahora a la fuerza. La fuerza se diseña a la medida del objetivo poblacional. Un tema muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque en un mismo centro de acondicionamiento físico, en tu cancha deportiva, en tu clase de educación física también, hay diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, están los jóvenes deportistas cuyo perfil busca el rendimiento y potencia. Y un método efectivo aquí es el circuito por tiempo, un trabajo intermitente. Y la ventaja es que nos permite optimizar el espacio y podemos trabajar de 20 a 30 estudiantes o jóvenes simultáneamente. Pero cuando hablamos de adultos mayores y sedentarios, aquí nos encontramos con lo que es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular con el paso de los tiempos, lo que reduce la autonomía. Aquí el trabajo ideal sería la fuerza-resistencia, con cargas bajas y ejecuciones muy controladas. Y la ventaja es que prioriza movimientos funcionales de la vida diaria. Por ejemplo, sentarse y levantarse de un banco simula fácilmente una sentadilla. Este es un claro ejemplo de cómo podemos trabajar con esos circuitos intermitentes. Por ejemplo, por estaciones, podemos realizar saltos pliométricos en un banco. En estación 2 podemos hacer flexión y extensión de codos. Aquí trabajamos lo que es la calistenia, lo que ya les expliqué, trabajar con nuestro propio peso corporal. En la estación 3 tenemos sentadillas isométricas, apoyando la espalda a la pared. Y en la estación 4, lanzamiento de balón medicinal artesanal. Ese ya lo diseñamos. Así que este es un claro ejemplo de cómo podemos trabajar un circuito. Nos optimiza el espacio, nos ayuda a trabajar con diferentes personas, capacidades diferentes. Nos vamos a la flexibilización científica en el entorno local. Esto es los principios científicos del entrenamiento. La ciencia del libro de textos europeos muestran planificaciones perfectas para realidades ideales. El promotor de educación física, el entrenador deportivo, el profesor de educación física debe manejar muy bien cada uno de estos principios. Primero, porque optimiza el rendimiento físico de sus atletas, de sus estudiantes. Y segundo, porque es importantísimo conocerlo, ya que así también podemos prevenir cualquier tipo de lesión irreversible. Por ejemplo, si estoy trabajando con un principiante, no puedo colocar una sobrecarga progresiva muy alta, porque lo que puedo hacer es ocasionar una lesión. Eso es uno de los principios científicos del entrenamiento. Nos vamos ahora a cada uno de ellos. Tenemos el principio de la sobrecarga progresiva sin discos de peso. Si un estudiante ya supera las 15 repeticiones, lo ideal sería que él aumentara, porque este principio básicamente se enfoca y enfatiza que el entrenamiento deportivo debe ir aumentando progresivamente. Digámoslo así, muy coloquial, no lo podemos hacer de golpe. Por ejemplo, si el estudiante, el atleta ya superó las 15 repeticiones, para ir progresando podemos ir aumentando a 18, podemos también jugar con restando el tiempo de recuperación. Si recuperaba en 45, podemos hacer que su recuperación sea en 30 segundos, porque debe ir aumentando progresivamente. El ajuste de densidad, restar el tiempo de descanso, que es lo que estoy explicando,
Y el ajuste de intensidad extrema. Aquí se debe añadir la carga artesanal, pero a medida de que se vaya avanzando progresivamente. Se debe enseñar primero a trabajar con el propio peso corporal y después ir aumentando poco a poco. Tenemos este principio que es muy importante, no uno de los más importantes, porque todos los principios tienen un objetivo específico, pero este principio nos habla de la individualización en entrenamientos masivos, masificar la actividad colectiva, pero individualizar la carga biomecánica en el mismo espacio, misma estructura de clase y diferentes cargas. Por ejemplo, en una misma clase podemos tener un joven con buenas capacidades, ¿verdad que sí? Buenas condiciones, pero en esa misma clase podemos tener a un adulto mayor con sobrepeso. El joven puede hacer, por ejemplo, estrictamente sus flexiones y extensión de codo en el piso, pero el adulto mayor podemos hacer que las haga en un banco, inclusive apoyando sus manos a una pared. Estamos trabajando con el mismo mecanismo, pero con diferentes cargas. No podemos exigirle a un adulto mayor pues que nos realice una flexión y extensión de codo debido a su edad, puede ser el peso, la sarcopenia, que ya lo expliqué. Bueno, al menos de que ese adulto mayor sea Jackie Chan o Jean-Claude Van Damme. Eso sí las hacen hasta con una sola mano porque tienen muy buena condición física. Pasamos al siguiente punto, que es la progresión técnica como regla innegociable. Y es lo que estoy hablando. Esta es una regla de oro, así lo llamamos, donde enfatiza que dominar la técnica perfecta del movimiento utilizando únicamente el peso corporal es el requisito absoluto antes de atreverse a sumar cualquier sobrecarga externa, morrales, pimpinas o balones. ¿Por qué? Porque se debe siempre enseñar la técnica del movimiento antes de llevar una sobrecarga externa. Por lo que ya expliqué, un principiante no podemos colocar a llevar una carga con pimpinas, con morrales, si todavía no ha dominado la ejecución con su propio peso corporal. Este principio lo hablamos así como la regla de oro. Este principio siempre nos indica que se debe ir de lo simple a lo complejo y de lo liviano a lo pesado, ir de lo poco a lo mucho y de lo desconocido a lo conocido. Cerramos con este mensaje. Miren cómo dice este mensaje. Dice: gimnasio no es un espacio lleno de máquinas de última generación. Gimnasio es cualquier lugar donde coincida un profesor con conocimientos científicos y un grupo de ciudadanos con ganas de mejorar su salud y rendimiento. La fuerza es el motor del movimiento humano y demostrar su entrenamiento utilizando recursos mínimos es un acto máximo de soberanía pedagógica. Aprendimos en estas 4 ponencias la fisiología del ejercicio, del cómo y del entrenamiento, cómo podemos aplicarlo y del por qué en cuanto a lo que es fisiología. Estas ponencias nos han enriquecido en este día de hoy, sin dejar de mencionar que la educación física, para mí y para muchos, es la base fundamental de la vida. Y si ustedes me preguntan a mí cuánto amo la educación física, no podría decirlo porque es algo que no lo puedo medir. La educación física es parte de nuestra vida diaria, es parte de nuestra vida cotidiana. Tengo 3 años, para la gloria de Dios, trabajando como docente de aula, con sueños de ser pues especialista de educación física, porque es lo que amo y es lo que apasiona. Y tengo un lema muy personal, ya todos mis compañeros lo conocen, y siempre cuando tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Ya se ha convertido en un lema y creo que lo voy a llevar por el resto de mis días. Y siempre digo que la educación la amo, pero antes de amarla también la respeto. La educación física se debe respetar y se debe dar el puesto que ella merece, no como un espacio adicional o como un tiempo de, digamos, un tiempo libre donde los estudiantes jueguen y se divierten. Sí, es necesario que los estudiantes jueguen y se divierten,
pero es bonito educar y la educación física nos deja eso, educar, incentivar, motivar, innovar. Porque el profesor de educación física tiene muchas herramientas en sus manos, no porque tengamos una cancha, ¿no? Como lo decía el compañero, pues de mi clase de educación física en un pequeño espacio. Y cuando tengo que abogar por educación física, lo hago. Cuando tengo que pelear de buena manera, y a veces no de tan buena manera, pues también lo hago. Porque educación física, como lo dije, la respeto mucho. Estaba hablando en estos días con un profesor de educación física, tiene ya casi 40 años, ya está casi 20 años de servicio, de prestar su servicio, está casi que se jubila. Y el profesor, cuando estaba hablando conmigo, él comienza a hablar de la educación física, de la educación como era antes, ¿no? Y por allá soltó unas cositas que me dolieron en el alma. Y fue tanto así que yo soy poca, y muchos me conocen, de interrumpir a las personas, pero yo lo tomé así del hombro y le dije: profesor, yo amo educación física como otra cosa en el mundo. Le dije: la amo y la respeto mucho, y lo que usted está diciendo está fuera de base. Así que le doy gracias por haber compartido esta conversación, pero hasta aquí, porque nosotros como profesores, donde nos paremos, siempre vamos a ser docentes. Y siempre tenemos que tener la educación física en lo alto. No denigro ninguna otra especialidad, no. Pero educación física es la base fundamental de nuestro buen vivir. Espero que estas ponencias hayan sido de mucho conocimiento para ustedes y unas herramientas excepcionales para cada uno de nosotros. Muchas gracias.